Le dije a mi hermana, no a sabiendas de que era su única oportunidad de ser madre. Y ahora me odia. Tengo 40 años y siempre pensé que la vida me daría más tiempo. Tiempo para mi carrera, tiempo para encontrar al hombre adecuado, tiempo para sentar cabeza y formar una familia. Mi nombre es Sofía. Y el mes pasado, descubrí que no me quedaba casi nada de ese tiempo. No tiempo para vivir, no, sino tiempo para lo que más deseaba en el mundo, ser madre. Sucedió durante un chequeo de rutina con el Dr. Vargas en la clínica de la Avenida del Sol. Hace unos años había congelado algunos de mis óvulos, solo por si acaso, porque todo el mundo decía que era mejor prevenir. En ese momento no le di importancia, pensando que era solo una precaución, que era joven y saludable. Pagué la cuota anual de almacenamiento sin pensarlo 2 veces. Y ahora el Dr. Vargas mira mis últimos resultados, mi nivel de hormona antimulleriana, AMH, y su rostro es... bueno, no trágico pero sí muy serio. Me dice, Sofía, tengo que ser honesto. Lo que congelamos en ese entonces es probablemente todo lo que te queda. Tus reservas están críticamente bajas ahora. Si quieres usarlos para ti misma, debes comenzar de inmediato. Dentro de un mes, quizás 2. De lo contrario, tus posibilidades se acercarán rápidamente a 0. Salí de la clínica Fertilis tambaleándome. Fue como un puñetazo en el estómago. Todos mis algún día se habían convertido en ahora o nunca. Pero ese shock fue solo la primera ola. La segunda, mucho más devastadora, me golpeó una semana después, un martes, cuando me llamó mi hermana menor, Elena. Elena tiene 34 años. Ella es mi opuesto. Se casó con su novio de la escuela, Ricardo, a los 26. Tienen la dinámica de pareja perfecta, la casa perfecta en el barrio Las Palmeras, la vida perfecta. Pero les faltaba una cosa, hijos. Hace 2 años recibieron el terrible diagnóstico, fallo ovárico prematuro. Elena no tenía ninguna posibilidad. Intentaron de todo, fecundación in vitro, FIV con óvulos de donante, pero nada funcionó, la adopción se estancó debido a la burocracia. Estaba destrozada. Elena no llamó solo para charlar. Sabía que yo tenía una reserva. Lo habíamos hablado hace años en términos vagos, pero en aquel entonces era una teoría. Ahora se había convertido en su única realidad. No preguntó, exigió. Sofía, su voz estaba tensa como una cuerda de guitarra. Ricardo y yo lo hemos hablado. Tus óvulos. Los necesitamos. Por favor. Pagaremos por todo 25.000 pesos colombianos para los gastos. Es lo único que nos queda. Me quedé en silencio. Estaba de pie en medio de mi cocina, sosteniendo una taza de café frío, escuchando cómo me exigían mi última oportunidad. Elena, ¿sabes por qué los congelé? Acabo de salir del Dr. Vargas. Dijo que este es mi límite. No tengo tiempo para crear nuevos. No tengo otros. Estos son mis hijos, Elena, ¿lo entiendes? Y entonces ella explotó. Nunca la había visto así. Su voz estaba llena de tanto dolor y resentimiento que me sentí como la persona más egoísta del mundo. ¿Egoísta? Siempre has sido egoísta. Tienes 40 años y todavía no sabes lo que quieres. Ni siquiera tienes pareja. ¿Vas a descongelarlos para usarlos con un donante de esperma, Sofía? ¿Vas a negarnos la única oportunidad que tenemos de tener un hijo que se parezca a la familia, que se parezca a nosotros? Soy tu hermana. ¿Cómo puedes hacer esto? Apreté el teléfono. Esto no es egoísmo, Elena. Esto es maternidad. Estos son mi cuerpo, mis células, mis últimas esperanzas. Y sí, planeo hacerlo con un donante. No voy a esperar a que un hombre decida que soy digna de ser su esposa y la madre de sus hijos. No puedo esperar. Le expliqué las palabras del médico. Traté de hacerle ver que esta no era una elección entre dar o no dar, sino una elección entre mi hijo y su hijo. No era una donación de riñón, era una subasta por el último niño de la familia. Ella colgó. No dijo adiós ni te llamo luego, solo la desconexión. Sabía que estaba llorando. Sabía que Ricardo la estaba consolando en ese momento.
Y sabía que acababa de hacer algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Al día siguiente recibí un mensaje de texto. No de Elena, sino de mi madre Isabel. No puedo creer lo que le hiciste a tu hermana. Está destrozada. Siempre has sido tan fría, Sofía. Elena necesita ayuda, y tú solo piensas en ti misma. ¿No puedes sacrificar nada por ella? ¿Por la familia? Piensa en lo que estás haciendo. Solo había pasado una semana desde que me enteré de mi propio diagnóstico. Solo una semana, y ya era el enemigo número 1. Miré mi calendario. 40 años. Mi última oportunidad. Me senté allí, mirando el futuro congelado que mi hermana quería quitarme. Y esto era solo el principio. Ahora tenía que vivir este noviembre sabiendo que tenía que elegir entre yo y mi hermana. Me elegí a mí misma. Y todavía no sé si podré perdonarme por ello. Ahora creen que robo su futuro, no solo protejo el mío. El silencio que siguió a la llamada de Elena fue más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe en mi vida, la que conducía a la habitación donde solían vivir mi hermana y mi madre. El mensaje de texto de Isabel, mi madre, llamándome fría y egoísta, no necesitaba respuesta. Era simplemente una declaración de hechos dictada por el Tribunal Familiar de la Opinión. Me di cuenta de que a sus ojos no estaba tomando una decisión sobre mi propio cuerpo o mi propio futuro, estaba reteniendo activamente un regalo, una cura, de mi hermana sufriente. No veían a una mujer desesperada de 40 años enfrentándose al borde del acantilado de la infertilidad, veían a una egoísta que acaparaba sus óvulos en lugar de compartirlos con la familia. Esa etiqueta se me quedó grabada, y se sintió como una marca en mi piel. La verdadera presión, esa que te revuelve el estómago, comenzó a aumentar de inmediato. El plazo del doctor Vargas era estricto, comenzar el ciclo de preparación dentro de diciembre. Pero comenzar significaba abrir mi billetera y vaciarla. Tenía un trabajo decente, nada espectacular, un puesto corporativo que pagaba las cuentas y la hipoteca de mi pequeño apartamento en el distrito de El Carmen. Pero la FIV, especialmente en esta etapa crítica, no es solo cara, es un destructor financiero absoluto. Pasé los siguientes 3 días pegada a mi portátil, revisando pólizas de seguro, hablando con asesores financieros y viendo el costo total parpadear en la pantalla. Fácilmente era una suma de 6 cifras altas cuando se sumaban los medicamentos, la extracción, el screening requerido para el donante de semen y los eventuales intentos de transferencia. Sabía que tendría que liquidar todo. Mi modesto portafolio de acciones, los ahorros de emergencia que había construido diligentemente, incluso considerar seriamente refinanciar mi apartamento, o peor aún, venderlo. Recuerdo estar sentada, mirando la hoja de cálculo, una columna era fondo FIV, y la otra era jubilación. Una se estaba llenando, la otra se estaba vaciando. Fue un trueque brutalmente transaccional. El dinero era una barrera concreta y medible que de repente se sentía más real que las lágrimas de Elena. Si no conseguía el dinero ahora, si esperaba incluso otra semana, el reloj biológico dentro de mí seguiría avanzando, haciendo que todo el sacrificio emocional y financiero fuera inútil. Los evité durante unos días, pero en una ciudad pequeña como Córdoba, la familia es ineludible. Nos encontramos en el supermercado La Montaña. Fue solo 6 días después de la fatídica llamada telefónica. Elena y Ricardo estaban en la sección de frutas y verduras, mirando aguacates. Los vi primero y mi instinto fue darme la vuelta y correr, esconderme detrás del pasillo de lácteos. Pero me mantuve firme. Pasé junto a ellos, tratando de parecer absorta con el precio de la col rizada orgánica. Ricardo me vio. Su rostro era una máscara de fría decepción. Suele ser el gentil, el pacificador. Pero ahora sus ojos transmitían un mensaje: la heriste. Te odio por ello. Elena ni siquiera levantó la mirada. Mantuvo la cabeza baja, concentrándose intensamente en los aguacates, como si fueran lo más importante del mundo. Fue un desaire deliberado y total. El tipo de trato silencioso que grita más fuerte que cualquier discusión. Esa misma noche noté que me habían eliminado del chat grupal familiar, ese donde compartíamos fotos de cenas festivas y memes tontos. Ningún anuncio formal, simplemente desaparecida. Fue una manera sutil y cruel de decir: ya no eres una de nosotros.
La presión no solo venía de ellos, venía del peso de la historia. Isabel, mi madre, decidió subir la apuesta al día siguiente con una llamada telefónica que giraba enteramente en torno a la culpa. No gritó, usó esa voz tranquila y decepcionada que siempre cala hondo. Cuando eras pequeña, Sofía, comenzó, y necesitabas esa costosa cirugía para tu rodilla, tu padre y yo renunciamos a nuestras vacaciones durante 6 años. Ni siquiera lo pensamos. Simplemente lo hicimos. Porque eras familia. Porque eso es lo que hacemos. Sabía a dónde quería llegar. Estaba equiparando un procedimiento médico necesario para una niña con una donación voluntaria de mi único material reproductivo restante. Era una falsa equivalencia, pero en el calor del momento se sintió imposible de rebatir. Mamá, esto no es una cirugía de rodilla, susurré. Esta es mi capacidad de tener un hijo. Estoy renunciando a mi estabilidad financiera solo para poder pagar esto. Estoy sacrificando mi futura jubilación por esta única y última oportunidad. Tienes 40 años, Sofía, replicó su voz endureciéndose. Todavía tienes tiempo para ahorrar para la jubilación. Elena tiene 0 tiempo restante para tener este tipo de hijo. Un hijo que esté genéticamente conectado a nosotros. Piensa en lo mucho que eso significaría para Ricardo, para nosotros, para tu padre, Ángel. Estás intercambiando un futuro hipotético por una realidad concreta y hermosa. Terminé la llamada poco después. Me sentía atrapada. Esto ya no era solo sobre Elena y yo, era sobre toda la base de la economía emocional de mi familia. Todos habían decidido que yo era la rica, la que tenía un suministro interminable de tiempo, óvulos y oportunidades, y mi negativa era un acto de traición a sangre fría. Más tarde esa semana, fui a la primera ronda de inyecciones, una pila de medicamentos y jeringas que parecían más un kit de química que un camino hacia la maternidad. La enfermera, Carmen, fue clínicamente eficiente. Me mostró cómo mezclar los polvos e inyectarme. Todo el proceso era tan impersonal, tan médico, que se sentía totalmente divorciado del caos emocional que me rodeaba. Me estaba preparando físicamente para crear vida mientras destruía emocionalmente la vida que tenía con mi familia. La ironía era asfixiante. Miré el calendario en mi teléfono, semana 2 del mes. Ya había quemado la mitad de mi tiempo limitado. Cada mañana me despertaba, tomaba la jeringa y me preguntaba, ¿estoy inyectando esperanza o culpa? ¿Estoy sacrificando mi futuro o salvándolo? No sabía la respuesta, pero el resentimiento ardiente de Elena e Isabel dejaba claro que ellas ya tenían su veredicto. Y ese veredicto era culpable. La peor parte. Todavía no le había contado a nadie el verdadero miedo que tenía, lo que el doctor Vargas mencionó casi como una idea tardía. No era solo que mis reservas fueran bajas. Era la calidad. No podía garantizar que los óvulos congelados siquiera funcionaran. ¿Qué pasaría si pasaba por todo esto, la ruina financiera, la ruptura familiar, el dolor emocional y físico, solo para descubrir que mi última oportunidad era en realidad una oportunidad inexistente? ¿Y qué pasaría si, sabiendo eso, Elena aún me odiaba por no haberle dado esas células potencialmente inútiles? Ese miedo era mi sombra constante, volviéndose más oscura con cada día que pasaba. Mi madre llegó con un contrato y me dijo que elija entre familia o aislamiento. La segunda semana del ciclo de estimulación fue una nebulosa de incomodidad por la hinchazón, cambios de humor hormonales y la creciente sensación de estar completa y absolutamente sola. Estaba rastreando meticulosamente mi desarrollo folicular, viendo cómo aumentaban los números en la pantalla del ultrasonido, esos pequeños círculos negros que representaban mi futuro desesperado. Pero fuera de la clínica, el ambiente en casa y en mi vida digital era tóxico. Estaba totalmente aislada. Ni llamadas, ni mensajes, ni interacción en redes sociales de nadie del círculo familiar cercano. Era como si hubiera muerto, y todos estuvieran celebrando un funeral silencioso y resentido por la relación que una vez tuvimos. No dejaba de pensar en el dinero. Liquidar mis acciones fue la parte más dolorosa, ver cómo años de ahorro cuidadoso se desvanecían solo para pagar un puñado de inyecciones hormonales y un procedimiento altamente incierto. La tensión financiera era implacable, una ansiedad constante y aguda que envolvía la ya pesada culpa emocional. Vendí la cara bicicleta de montaña personalizada que compré el año pasado, anunciándola online y viendo cómo se iba por la mitad del precio solo para cubrir el siguiente lote de medicamentos.
Era una pérdida tangible a cambio de una ganancia intangible. La ruptura absoluta y definitiva llegó un viernes de la segunda semana. Se suponía que tenía un ultrasonido de seguimiento, pero primero tuve que llamar al trabajo para decir que estaba enferma, alegando una terrible migraña, lo que no estaba lejos de la verdad. El dolor de cabeza era puramente psicosomático, alimentado por el estrés. Llegué a casa de la clínica, exhausta por la ecografía transvaginal y la preocupación constante, solo para encontrar el coche de mi madre, el viejo sedán plateado de Isabel, estacionado justo en mi entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza inmediatamente contra mis costillas. Isabel nunca simplemente aparecía. Siempre llamaba primero. Esto era una emboscada. Abrí la puerta y ella estaba sentada en mi sofá, luciendo majestuosa y terriblemente decepcionada, agarrando un gran sobre de papel manila marrón en su regazo. La vista de ese sobre rígido y profesional me provocó una punzada de pavor. Esta no era una visita social. Esto era una intervención. Sofía, dijo con la voz mesurada y baja, el tono que siempre significa el despliegue máximo de armamento emocional. Necesitamos terminar con esto. No podemos seguir viviendo así. Elena se está deteriorando. Ricardo está miserable. Veo a mi hija llorar hasta dormirse todas las noches. Dejé caer mi bolso al suelo. Mamá, basta. Estoy en medio del proceso de extracción. Estoy bombeando mi cuerpo lleno de químicos. Estoy eligiendo mi propia supervivencia. Te lo dije, le dije a Elena, no puedo darte mi única oportunidad. Ella no reaccionó a mi voz alta. En cambio, abrió lentamente el sobre y sacó una pila de documentos. Los colocó sobre la mesa de centro, alisándolos con la palma de su mano. Esto, declaró dando golpecitos en el grueso papel, es el acuerdo legal que Ricardo preparó. Fue a un bufete que se especializa en reproducción por terceros. Es inquebrantable, Sofía. Detalla el pago completo, una suma global de 160 euros. 000 depositados inmediatamente en tu cuenta tras la extracción exitosa y la transferencia a Elena. Cubre todos los honorarios legales, los gastos médicos e incluso un acuerdo de confidencialidad de por vida que protege tu privacidad. Y la parte crucial, pagarán tu ciclo actual de FIV usando esperma de donante en su totalidad, con un segundo intento de extracción, separado, en 6 meses, pagado enteramente por ellos. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. La oferta era asombrosa. 160.000 euros. Resolvería todos mis problemas financieros y más. Pero el verdadero anzuelo, la aterradora escalada, fue la promesa del segundo intento de extracción. Significaba que yo aún podría tener a mi hijo, pero estaría confiando en la buena voluntad de Elena y Ricardo, y en la escasa posibilidad de que mi cuerpo produjera otro lote viable de óvulos en medio año. Era un salvavidas financiero envuelto alrededor de una cadena de acero de dependencia. Básicamente están comprando mi futuro, mamá. Y exigen que arriesgue mi única certeza, dije con la voz temblorosa. No, Sofía, replicó ella, inclinándose hacia adelante con los ojos fijos en los míos. Te están proporcionando un colchón financiero y una garantía para un segundo intento, algo que tú no puedes garantizarte a ti misma en este momento. Le estás dando a Elena una certeza, un hijo que es familia. Tienes 40 años. Conocemos las estadísticas. Esos óvulos congelados ya son una gran apuesta de todos modos. Haz esto por tu hermana. Firma esto, acepta el dinero y déjanos respirar a todos de nuevo. Luego vino el conflicto, el giro duro y agonizante que elevó la tensión a un nivel insoportable. No solo apeló a la familia, emitió un ultimátum rotundo, desprovisto de cualquier amortiguación emocional. Si rechazas esto, Sofía, dijo Isabel, bajando la voz hasta casi un susurro, Ricardo ya me dijo que nos cortará. Financiera y emocionalmente. Se llevará a Elena y se mudarán a otro país. Nunca más los veremos, ni a ningún futuro hijo que adopten o conciban. Y francamente, Sofía, tu padre, Ángel y yo, ya hemos elegido. Si no firmas esto, estarás completamente sola. Perderás no solo a Elena, sino a nosotros también. Gastarás tus 160 euros. 000 tratando de quedarte embarazada con un óvulo congelado que podría fallar, y lo harás en completo aislamiento. Elige.
La vida que te ofrecemos conectada, económicamente tranquila y con una segunda oportunidad garantizada, o esto. Señaló mi apartamento que de repente se sintió pequeño y frío. Aislamiento y deuda. Miré los documentos, luego el rostro de mi madre. No estaba mintiendo. Sus ojos reflejaban esa determinación fría e inquebrantable. Este era el momento de la ruptura total. La comprensión me golpeó de que toda mi familia estaba dispuesta a intercambiar mi única oportunidad de maternidad por su paz colectiva y la felicidad de Elena. Habían cuantificado mi útero, fijado un precio y entregado un contrato no negociable. Tenía el destino de mi familia, y el destino de mi propio linaje en mis manos. El silencio en la habitación era ensordecedor, interrumpido solo por el latido frenético de mi propio corazón, contando los segundos hasta que tuviera que responder. Sabía que tenía 48 horas hasta mi cita final de extracción, el punto de no retorno. La presión era sofocante. El sobre Manila reposaba en mi mesa de centro como un dispositivo explosivo con el contador en marcha. No lo toqué después de que mi madre Isabel se fuera, pero su presencia dominaba la habitación, sofocando el aire que respiraba. Su ultimátum, salvación financiera y una teórica segunda oportunidad versus aislamiento absoluto y deuda, era calculado, brutal y terriblemente efectivo. Ella sabía exactamente qué botones presionar, mi miedo a la soledad y mi muy real ansiedad de arruinarme intentando alcanzar este único y último sueño. Tenía 48 horas. 48 horas hasta la ecografía final antes de la extracción, el punto en el que o me comprometía con el proceso para mí misma, o firmaba esos papeles, entregaba mi futuro y aceptaba los 160 euros. 000 y la prometida segunda oportunidad. Durante las primeras 24 horas, no hice nada más que dar vueltas, mirando fijamente el contrato. El dinero parecía tan limpio, tan fácil. Podría pagar la hipoteca, financiar una cuenta de jubilación adecuada y quitarme de encima la aplastante presión financiera inmediata. Y me prometían otra extracción. Dentro de 6 meses. Tal vez era egoísta, como todos decían. Tal vez debería confiar en la estabilidad financiera sobre la incertidumbre biológica. Pero luego recordé el rostro del doctor Vargas de hace 2 semanas, y una punzada de sospecha comenzó a formarse. Él no estaba solo serio, estaba gravemente preocupado. Sus palabras sobre la calidad y cantidad de los óvulos congelados eran inquietantes, pero había algo más, algo que había mencionado casi como un comentario al margen, que no había procesado completamente hasta que estuve mirando la oferta transaccional de mi familia. Tomé el teléfono y llamé a la clínica. Me llevó horas de persistencia, llamando cada 30 minutos, pero finalmente logré hablar con el doctor Vargas a última hora del domingo por la noche. Sonaba cansado pero profesional. Doctor Vargas, comencé tratando de mantener la voz firme, necesito claridad absoluta sobre los óvulos congelados. Usted dijo que su calidad era incierta debido a la edad que tenía cuando fueron extraídos, pero también mencionó algo sobre una prueba de marcador genético que hicimos hace 2 años. ¿Puede recordarme los resultados? Hubo una pausa breve y pesada al otro lado. Sofía, normalmente no discuto estos detalles específicos por teléfono, especialmente con este nivel de urgencia. Pero dado tu nivel actual de estrés y la próxima extracción, te daré los hechos. Los óvulos que congelamos, aunque viables, conllevaban un riesgo significativamente más alto de lo normal de sufrir un trastorno de aneuploidía, una anomalía cromosómica. Lo anotamos en tu expediente. No es una garantía de un problema, pero el factor de riesgo estaba elevado. ¿Recuerdas que discutimos que la prueba PGT sería obligatoria? Recordé. La PGT, prueba genética preimplantacional, detecta precisamente estos problemas en los embriones. Agrega miles de euros al costo. Pero ahora entendía todo el peso de su preocupación. Mis óvulos congelados no eran solo viejos, eran riesgosos. ¿Y los óvulos que estoy estimulando ahora, este nuevo lote? Pregunté con la voz apenas un susurro. Los óvulos nuevos, confirmó, se están estimulando ahora, a los 40, no a los 37. Estadísticamente la probabilidad de aneuploidía es mayor nuevamente. Sin embargo, basándonos en tu respuesta hormonal a la estimulación, la calidad parece inesperadamente robusta. Mejor de lo que proyectamos.
Si extraes este lote actual y los fertilizamos, tendrás una probabilidad más alta de obtener un embrión exitoso y saludable que con el lote congelado. Luego añadió la verdad fría y dura que se convirtió en mi ancla, pero Sofía, seamos francos. Si esperas 6 meses, según este acuerdo que mencionaste, la probabilidad de que extraigamos algún óvulo en un segundo ciclo es baja. Tu reserva ovárica se está desvaneciendo rápidamente. Estás funcionando con lo último. Esperar 6 meses sería una apuesta catastrófica. La llamada telefónica fue el giro crucial de la trama, el dato claro y duro que necesitaba. Mis óvulos congelados, los que Elena estaba demandando desesperadamente, eran la opción menos viable. Mis óvulos actuales estimulados, a los que literalmente me estaba inyectando hormonas 2 veces al día, eran mi mejor oportunidad, y probablemente mi única oportunidad. Colgué mirando el contrato. Ahora, el lenguaje del acuerdo, la parte que prometía una segunda extracción en 6 meses, ya no sonaba como un plan de respaldo generoso. Sonaba como una garantía cínica de fracaso. Elena y Ricardo no solo me estaban pidiendo que sacrificara mi futuro potencial, me estaban pidiendo, a sabiendas o sin saberlo, que sacrificara mi único futuro viable por su oportunidad menos viable. La familia no solo estaba ofreciendo un bote salvavidas, estaban ofreciendo una balsa con agujeros, sabiendo que me hundiría en 6 meses de todos modos. El dilema moral cambió violentamente. Ya no era, soy egoísta por no darles una oportunidad. Era, soy una tonta por renunciar a mi única buena oportunidad por su mala oportunidad, solo para mantener la paz y obtener dinero. Tomé el sobre Manila, pero en lugar de un bolígrafo, agarré un vaso de agua y mi jeringa. Tenía que ponerme mi inyección. Mientras la aguja perforaba mi piel, tomé mi decisión. El dinero, la familia, las promesas, todo se disolvió ante los hechos clínicos del Dr. Vargas. Pero aún tenía que enfrentar la confrontación final. No podía simplemente decirle no a Elena de nuevo. Tenía que enfrentar a Isabel y exponer la fría y dura verdad del valor real del contrato, 0 viabilidad en 6 meses. Tenía que hacerles mirar los datos, no la emoción. Tenía que confrontar a mi hermana por última vez, con el contrato y las imágenes de la ecografía extendidas entre nosotras, y hacerle entender que me estaba pidiendo que cometiera un suicidio biológico. La extracción final estaba programada para la mañana del martes. El lunes era el día de la confrontación. Y estaba aterrorizada. Tiré el contrato, me marché y compré mi futuro con silencio. No pude esperar hasta el lunes. La verdad que me dio el Dr. Vargas, que los óvulos congelados eran riesgosos y el retraso de 6 meses significaría una apuesta catastrófica en un ciclo futuro, quemaba un agujero a través del contrato y de mi estómago. Saber que mi hermana, consciente o inconscientemente, me estaba empujando hacia el olvido biológico bajo el disfraz de sacrificio familiar, me heló la sangre. No se trataba de egoísmo, se trataba de supervivencia. Llamé a Elena. Su voz al teléfono fue inmediatamente hostil, plana y destilando resentimiento controlado. ¿Qué, Sofía? ¿La oferta de mamá finalmente atravesó tu corazón de granito? Elena, dije con la voz baja y firme, tratando de ignorar el ruido emocional. Tenemos que reunirnos. Ahora mismo. Tú, yo, Ricardo. Esto termina esta noche. Para mi sorpresa, ella accedió. Nos reunimos en un lugar neutral y estéril, un comedor 24 horas a medio camino entre nuestras casas, llamado El Faro. Eran las 10 h. El lugar estaba iluminado con luces fluorescentes, olía a café rancio y aceite quemado, el telón de fondo perfecto y áspero para la fea realidad que íbamos a poner sobre la mesa. Llegaron juntos. Elena no me abrazó, simplemente se deslizó en la cabina de vinilo frente a mí, con los brazos cruzados, luciendo cautelosa y furiosa. Ricardo se sentó a su lado con la postura rígida y el rostro sombrío. Parecían un frente unificado, listos para la batalla. No perdí el tiempo. Saqué el sobre Manila y lo golpeé contra la mesa. Sé lo que es realmente este contrato, declaré, empujando los papeles hacia ellos. No es una oferta generosa. Es un trato diseñado para asegurar mi fracaso. Elena se burló. Oh, aquí vamos. El complejo de víctima. Obtienes 160 euros. 000 y una segunda oportunidad, Sofía. ¿Qué más quieres?
Quiero la verdad, espeté sacando las impresiones de la ecografía de mi último scan y colocándolas junto al contrato. Tanto tu médico como el mío conocen la realidad. Los óvulos que tengo congelados, los que estás exigiendo, tienen un alto riesgo de aneuploidía. Son una apuesta. Miré directamente a Elena, con los ojos ardiendo. Pero aquí está la clave, el giro real. El doctor Vargas confirmó que mi reserva ovárica actual se está agotando. Si espero 6 meses para vuestro segundo ciclo garantizado, produciré 0 óvulos viables. 0. El dinero es un soborno para que me comprometa con un plan sin salida. Me estás pidiendo que cambie mi única oportunidad robusta por vuestra oportunidad arriesgada, y en 6 meses. Vosotros tendréis los óvulos congelados y yo no tendré nada más que el dinero y la certeza de que destruí mi propio futuro por una familia que me chantajeó. Elena no se inmutó, pero Ricardo sí. Vi un destello de duda en sus ojos. Se inclinó, tomó el contrato y escaneó la cláusula del segundo intento de extracción. Ricardo, ¿tu abogado o tu médico explicaron el plazo y los riesgos de esperar 6 meses dada la condición de Sofía? Lo desafié directamente. Él dudó. El abogado dijo que era un acuerdo justo por el material genético. Y los 6 meses eran una concesión para darle tiempo a recuperarse del primer ciclo. Fue una trampa, Ricardo, insistí. Fue la última apuesta con mi vida. Esto no se trata de compartir, se trata de tomar mi último aliento de esperanza. Elena finalmente se quebró, pero no con tristeza. Estalló en furia pura y ardiente. Se acercó por encima de la mesa, agarrando el contrato y arrugándolo en su puño. No me importan tus números, Sofía. No me importan tus estadísticas. Esto es sobre sangre. Sobre tener un hijo que tenga los ojos de mi madre, que tenga la historia de tu familia. Tienes 40 años y estás soltera. No tienes pareja con quien compartir esto. Nosotros somos un hogar estable. Tenemos el amor. Tenemos la vida perfecta para este niño. Tú solo quieres un bebé para llenar un vacío en tu vida solitaria. Y me estás quitando la única conexión con mi familia que tendré jamás. Sus palabras fueron como fragmentos de vidrio, atacando mi vida, mis decisiones, mi soltería. Fueron la culminación de cada juicio familiar susurrado sobre mi vida independiente y no tradicional. Me levanté lentamente empujando la cabina. Estaba temblando, pero me aferré a mi claridad. La miré agarrando el papel arrugado. Tienes razón, Elena. Tengo 40 años y estoy soltera. Y sí, esta es mi última y solitaria oportunidad de ser madre. Y la elijo. Elijo mi propia supervivencia. Metí la mano en mi bolso, saqué una pila de billetes de 100 euros, el dinero que gané vendiendo mi bicicleta, y lo arrojé sobre la mesa. Eran unos 2 euros. 100, ese es mi pago para las próximas 2 semanas de medicación, declaré rotundamente. Estoy comprando a mi bebé. Podéis llevaros el contrato y el dinero que me ofrecisteis. Podéis llevaros a mi madre y al resto de la familia. Podéis mudaros a otro país. Pero no vais a quitarme mi última oportunidad de maternidad. Miré a Ricardo, cuyo rostro era ahora una mezcla de horror y comprensión. Tenéis todo el derecho a estar enojados, Ricardo. Pero no tenéis derecho a exigir que me destruya para salvar vuestro matrimonio. Tenéis otras opciones. Yo no tengo ninguna. Me di la vuelta y salí del comedor. No miré atrás. Me subí a mi coche y conduje directamente a la clínica para mi cita de la madrugada. La extracción fue exitosa, consiguieron 10 óvulos hermosos y de alta calidad, mi jackpot personal. El mes terminó en completo silencio. Mi teléfono no ha sonado. Isabel no ha enviado mensajes de texto. Elena se ha ido, ella y Ricardo se mudaron a Francia, tal como prometieron. Estoy oficialmente aislada de toda mi familia inmediata. Los 160 euros. 000 nunca se materializaron, pero tampoco la culpa. No necesitaba el dinero, necesitaba la paz. Ahora, espero. Espero los resultados de la fertilización, las pruebas PGT, la respuesta definitiva. Estoy sola en mi apartamento, pero ya no estoy aterrorizada por mi futuro. Cambié una familia tóxica y crítica por una oportunidad de maternidad incierta e independiente. Fue la elección más difícil de mi vida,
lo más despiadado que he hecho. A veces el acto más desinteresado que puedes cometer es el acto de elegirte a ti misma. Y mientras miro el calendario, marcando el comienzo del nuevo enero, me doy cuenta de que el silencio no es soledad, es el espacio tranquilo donde mi nueva vida está tratando de crecer. La pregunta sigue siendo, ¿pagué un precio demasiado alto por mi paz, o la familia que perdí valía menos que la oportunidad del hijo que luché por conservar?